Los acusados son hombres de diferentes perfiles: bombero, artesano, enfermero, funcionario de prisiones, periodista, electricista, solteros, casados, divorciados. La mayoría fue una vez al domicilio del principal acusado en la localidad de Mazan, en el sur de Francia. 10 fueron en varias ocasiones, hasta 6 noches en algunos casos. ¿Te imaginas pasar toda tu vida durmiendo en la misma cama con alguien que realmente no conoces? 50 años casados, toda una vida juntos, pues esto es lo que vivió Giselle, que podría decirse que tenía la vida perfecta: 3 hijos hermosos y un esposo y padre ejemplar. Sin embargo, lo que ella no sabía era que tras esta fachada perfecta se escondía algo que nunca imaginó. El oscuro secreto no solo pertenecía a su esposo, involucraba a sus vecinos, a los hombres con los que se cruzaba en la calle o en el supermercado. Muchos de ellos formaban parte de un pacto de silencio totalmente escalofriante. Y es que la mañana del lunes 2 de septiembre del año 2024, en Avignon, una pequeña ciudad al sureste de Francia, el Tribunal de lo Criminal abrió sus puertas para uno de los juicios más perturbadores en la historia reciente del país. Dominique Pellicot, de 71 años, se presentó ante el tribunal junto con otros 50 hombres, todos acusados de cometer uno de los peores crímenes contra la mujer. ¿Qué fue lo que le hicieron todos estos hombres a Giselle? Pues la verdad de los hechos superó por mucho la ficción, y es de lo que te voy a hablar en este video. Un caso totalmente estremecedor y triste también. Giselle y Dominique comenzaron a salir en el año del 71 a sus 18 años. Dominique fue su primer amor y desde el principio supo que quería pasar el resto de su vida a su lado. Poco tiempo después se casaron y formaron una familia con 3 hijos. A lo largo de los años su amor se mantuvo intacto. El hombre seguía siendo un esposo cariñoso y considerado, y el amor entre ellos solo se fortalecía, en teoría, más y más con el tiempo. Dominique amaba profundamente a sus hijos. Él los llevaba al colegio, los recogía de las fiestas cuando se hacía tarde, los animaba en sus logros y los consolaba en los momentos difíciles. Parecía el vecino ideal, el que no causaba problemas. Además, era electricista de formación, empresario exitoso y un ciclista apasionado. Este es un hombre que tuvo una vida dura, que, a pesar de todo, siguió viviendo, formó una familia y, en un momento dado, algo hizo clic una vez que se retiró, supongo, con días menos ocupados y con su infancia poniéndose al día con él. Por otro lado, la mujer era el sostén estable de la familia, trabajaba como gerente en una empresa en París donde estuvo 20 años. Cuando se jubiló, el matrimonio quiso pasar el resto de sus vidas en un lugar más acogedor, por lo que se mudaron a una casa con un gran jardín y piscina en Mazan, una pequeña ciudad al noreste de Avignon. Ahí su vida era idílica. Giselle finalmente podía descansar de sus años de esfuerzo y trabajo. El matrimonio recibía regularmente a sus 3 hijos y nietos en las vacaciones de verano, con cenas en la terraza donde la familia debatía, celebraba competiciones de baile y se divertían con juegos de mesa. Todos los hechos ocurrieron en un pueblo cercano a la ciudad de Avignon, en el sur del país. Así, con el pasar de los años, su vida siguió normal como la de cualquier matrimonio. Sin embargo, Giselle ya no era la joven llena de vitalidad que solía ser. En tiempos recientes había perdido mucho peso y también había experimentado una notable pérdida de cabello. Además, comenzó a sufrir episodios de amnesia, a veces pareciendo estar en trances oníricos. Sus hijos, en cambio, y amigos comenzaron a temer que pudiera estar desarrollando Alzheimer, especialmente ahora que se acercaba a los 70 años. Y aunque al principio la mujer atribuyó estos problemas a la vejez, a finales del año 2020, una citación en una comisaría del sur de Francia hizo que la fachada de su matrimonio perfecto y ejemplar se viniera totalmente abajo y que sus problemas de salud comenzaran a tener una explicación. Y es que gracias a las autoridades descubrió una historia estremecedora que contrastaba brutalmente con la vida ideal que había creído tener. Ante su mirada aterrorizada, tenía la evidencia de la verdad desgarradora. Su adorado esposo la había usado para cumplir sus más oscuros deseos. Pero, ¿cómo fue que Dominique fue desenmascarado? Es lo que quizás te estés preguntando, pues ahí te va. La víctima, que aseguró no tener recuerdos de lo sucedido, se enteró con 68 años,
cuando todas las violaciones salieron a la luz después de que su marido fuera sorprendido en un centro comercial grabando bajo las faldas de clientas. Todo se desplomó en septiembre del año 2020, cuando un guardia de seguridad en un centro comercial de Carpentras, en el sur de Francia, sorprendió a Dominique intentando filmar por debajo de las faldas de varias mujeres. Inmediatamente fue arrestado y sus pertenencias fueron confiscadas. Al revisar su teléfono, las autoridades se encontraron con un caso que iba a conmocionar a toda Francia. Acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel y la defensa de algunos argumenta que no se percataban de que la mujer estaba inconsciente. La policía incautó, además de su móvil principal, otro celular, 2 cámaras y otros dispositivos electrónicos, incluido su computadora, antes de dejarlo en libertad bajo fianza. Sin embargo, la libertad de este perverso tenía sus días contados, y es que en los dispositivos se descubrió unas 300 fotografías de mujeres sacadas en la calle y sin su consentimiento. Pero Dominique no era solo un repugnante acosador callejero, era solo la puntita del iceberg de todos sus delitos, de todas sus barbaridades. Entre los desagradables archivos, las autoridades encontraron el video de una mujer inconsciente siendo agredida íntimamente por un hombre que no era Dominique. La víctima no era nada más que Giselle, su esposa. Las imágenes del horror mostraban a su víctima en un estado de completa inconsciencia, en posición fetal, mientras un desconocido la agredía íntimamente en su propio cuarto. Pero ese inquietante video solo era una larga lista que no dejaba de incrementarse, y es que resultaba que su mujer era totalmente ajena al pasatiempo de este perverso y a lo que realmente ocurría por las noches en su propia cama, transformando su hogar en una prisión de lo que no tenía conocimiento. La perversidad de este tipejo era hasta meticulosa, digna de un depredador de la noche. En su computadora había catalogado meticulosamente cada archivo con fechas, nombres o apodos y títulos no por. Giselle no recordaba haber sido abusada, ni por él ni por los otros hombres. Solo pudo reconocer a uno de ellos como un vecino del pueblo. Entonces, ante la verdad revelada, la víctima sintió asco, se sintió sucia, utilizada y sobre todo traicionada por el hombre que decía amarla, que le había jurado amor. Para ella fue como un tsunami, como si la hubiera atropellado un tren de alta velocidad, para que te des una idea. Las autoridades se enfrentaron a una extensa lista de crímenes que debían revisar meticulosamente y la urgencia de la situación exigía que actuaran rápidamente. Por ello, se formó un equipo altamente selecto de 4 investigadores elegidos no solo por su experiencia, sino también por su fortaleza emocional para enfrentar el impactante contenido de las imágenes que debían examinar. El laborioso trabajo de reconstrucción demoró unos largos 4 años. Y a partir de sus fotos, videos y actividades virtuales, la policía pasó los 2 años siguientes identificando y acusando a los demás sospechosos. Así, en el transcurso de su investigación, encontraron más de 20,000 videos y fotografías, muchos de ellos fechados y etiquetados en una carpeta electrónica titulada Abuso, que se encontraban en un disco duro. Dentro de esta carpeta había otras carpetas con el nombre y señas de identidad de cada abusador, como por ejemplo Chris el bombero, David el Black, Gastón el chuleta, Questín el jubilate, y así con casi 100 nombres que había en estas carpetas. En otras también guardaba miles de fotos de una de sus hijas sin ropa y dormida, además de pequeñitas y mujeres en los lavabos de varios centros comerciales. Pero para atrapar a todos sus cómplices, la policía comenzó con una lista inicial de 11 contactos de Skype y se solicitó a Microsoft que identificara las direcciones IP asociadas. Paralelamente, se revisaron las facturas telefónicas de Dominique para rastrear llamadas y mensajes. Cada contacto fue verificado minuciosamente, cruzando las fechas de las comunicaciones con el contenido de las imágenes y así poder vincularlos a los ataques. Descubrir la identidad de los abusadores fue un proceso, te lo puedes imaginar, largo y complejo porque mucha información había sido eliminada o eran insuficientes.
Por ejemplo, el teléfono personal de Dominic tenía mucha data borrada. Pero por otra parte, este perverso tenía una, digámosle, fijación con los detalles carnales más brutales sobre la violencia contra su esposa, por lo que no siempre fotografiaba con precisión el rostro de los abusadores. Y para llegar a la identidad de estos tipejos, los investigadores entonces extrajeron imágenes de los videos con ayuda de un programa de reconocimiento facial utilizado por la policía francesa. Esto les facilitó identificar a una tercera parte de los cómplices. Luego de años de investigación minuciosa, la lista de sospechosos creció a un exorbitante número de 83 hombres. Ante la cantidad de personas involucradas, los policías tuvieron que hacer las detenciones en 5 oleadas, entre finales del año 2020 y septiembre del año 2021. Varios acusados declararon que solo se limitaron a ser parte de las fantasías de este tipejo, de una fantasía supuestamente de una pareja libertina. Sin embargo, pues sabemos la víctima nunca se vio consciente y no manifiesta ningún gesto aparte en las miles de imágenes registradas, lo que demostraría que no hubo consenso, que esto fue un abuso. La audiencia, la víctima, identificada como Giselle, de 72 años, vio a su esposo Dominic, de quien está por divorciarse, y a los otros 50 hombres de entre 26 y 74 años que cometieron las violaciones. 18 de ellos se encuentran en prisión preventiva. 2 meses después de su detención en el shopping, Pelicot fue arrestado nuevamente, acusado de abuso íntimo con agravantes y con intoxicación. También se lo acusó de profanar la intimidad de su esposa, su hija y sus 2 nueras bajo sospecha de grabar ilegalmente y distribuir fotos íntimas de ellas. Si es declarado culpable de estos crímenes, podría enfrentar a una pena de hasta 20 años de prisión, que pues, ya tendría una pata más para allá que para acá, por la edad que tiene. Sus perversiones contra su esposa comenzaron en el año 2011, cuando Giselle se habría negado a cumplir los fetiches más oscuros de su esposo. Fue así que, sin aceptar un no como respuesta, compró la exorbitante cantidad de 450 píldoras, abasteciendo su inventario criminal. Todas y cada una serían para su mujer. Intoxicada por su esposo, ella fue agredida 5 veces por semana, 285 veces por año, entre julio del 2011 y octubre de 2020, por más de 80 hombres. Así es, como estás escuchando, 80 pervertidos. Giselle Pelicot busca que nadie repita su historia, la cual ha estremecido a Francia luego de que iniciara el juicio en contra de su marido Dominic Pelicot. El agresor aprovechaba la confianza ciega que su esposa tenía en él. Las cenas en familia se convertían de repente en trampas mortales. Dominic había estado mezclando somníferos como Temesta o Solpidem en la comida y en la bebida. Después entonces de cada cena, la señora se sentía completamente exhausta y sin fuerza, lo que la llevaba a excusarse y retirarse a dormir temprano. Obviamente, como ya sabemos, sin sospechar el oscuro plan que se desarrollaba mientras ella dormía. Cuando el perverso criminal veía que su mujer caía inconsciente, quedando a su total merced, hacía pasar a sus cómplices a su domicilio familiar. Pero antes de abrir la puerta del lecho matrimonial, donde su esposa reposaba intoxicada y sin ropa, les hacía pagar un monto a cambio de entregarla como un objeto de la intimidad. Además, Dominic imponía a los hombres que participaban en los abusos ciertas reglas tan escalofriantes como precisas. Entre ellas estaban no usar perfume, quitarse toda la ropa en la cocina familiar y calentar las manos para no despertarla. Una vez que cumplían con el procedimiento, no se quedaba fuera del cuarto. Él disfrutaba del grotesco espectáculo en primera fila y lo registraba todo en fotos y videos como una macabra colección de recuerdos. Ella quiere crear conciencia sobre lo que le sucedió para que hechos como estos no vuelvan a suceder. Ella sabe que habrá momentos extremadamente difíciles, pero no tiene por qué esconderse y no tiene por qué avergonzarse de lo que ha pasado. Giselle se divorció y cambió de apellido luego de la detención de su agresor. Ahora, con más de 70 años, asistió al juicio contra su exmarido y otras docenas de hombres cubriendo parcialmente su rostro con unas gafas oscuras. En la sala del tribunal llegó acompañado de sus hijos, ahora conscientes de todo lo que vivió su madre durante su infancia. La valiente víctima estaba por enfrentarse no solo a su esposo, sino a todos aquellos que participaron en sus peores pesadillas.
que si bien las leyes francesas le permitían un juicio a puerta cerrada para mantener su privacidad, resguardando los detalles de sus ataques, la víctima insistió en que su caso fuera público para concientizar sobre este tipo de crímenes y apoyar a otras víctimas en situaciones similares que todavía no han logrado juntar el valor para denunciar. Según el abogado de dos de los acusados, los hechos se inscriben en una anormalidad mental del marido, que quería arrastrar a los 50 acusados a su locura. Giselle deseaba marcar un precedente en su país, evitando que hombres como su esposo pudieran continuar con sus actos impunes. Su objetivo era que este tipo de abusos no quedaran sin castigo. A pesar de la oposición inicial de la fiscalía y una parte de la defensa, su petición fue aceptada y todo el juicio se está llevando a cabo públicamente. Durante el juicio, agentes de policía presentaron las declaraciones del acusado al momento de su detención. En ellas se reveló que Dominic empezó a intoxicar a su esposa para poder hacerle cosas y vestirla también con cosas a las que ella normalmente se negaba estando consciente, pero eso no le fue suficiente y quiso dar un paso más, porque con el tiempo empezó a invitar a otros hombres a participar de sus abusos. Según él, nunca pidió ni aceptó dinero a cambio de agredir a su indefensa mujer. Que de acuerdo con la investigación, el monstruo disfrazado de esposo ejemplar conoció a la mayoría de sus cómplices en una sala de chat de un conocido sitio web de citas franceses llamado coco.gg, que por cierto, el caso de esta señora no fue el único en el que participó esta página, también implicada en más de 23,000 casos policiales tan solo en Francia entre 2021 y 2024. Por esta inquietante cantidad finalmente fue clausurada y su propietario detenido. Que también en esta página la mayoría de los usuarios conocían a Dominic como un sin su consentimiento, que en francés sería à son insu. Aquí te lo voy a estar dejando escrito porque evidentemente no sé francés. Su lema, también por otra parte, era «Tú eres como yo, te gusta abusar». De ese grado era de enfermo este señor. Según los expertos, los acusados no padecen patologías psicológicas importantes, aunque tienen un sentimiento de omnipotencia sobre el cuerpo femenino. Muchos alegan que creían participar en las fantasías de una pareja libertina, pero el esposo de la víctima sostiene que todos sabían que ella estaba drogada sin su consentimiento. De los 83 sospechosos, la policía identificó e imputó a 50. Sus cómplices tenían entre 26 y 74 años y formaban un mosaico de la sociedad francesa de clase media y trabajadora. Camioneros, soldados, carpinteros y obreros, un guardia de prisiones, un enfermero, un experto en informática que trabajaba para un banco y un periodista local. No fue sorpresa para nadie que muchos de ellos tuvieran hijos y hasta estuvieran en un matrimonio ejemplar, entre comillas, como este matrimonio ejemplar, también entre comillas, que Dominic tenía. Si bien muchos de ellos tenían un pasado sin antecedentes, algunos de los acusados contaban con un largo historial de condenas por violencia doméstica o abuso íntimo, a veces de personas de pequeñitos, de adicción a las sustancias o al alcohol y de atracción por las prácticas entre niños y adultos o por también tener intimidad con animales. Y solo uno de ellos no está acusado de abusar íntimamente a Giselle, pero ese no crees que lo hacía menos perverso que los demás, porque en cambio ese hombre fue acusado de seguir el mismo modelo y de intoxicar a su propia esposa como una especie de retorcido aprendiz de Dominic, quien está acusado de abusar, como te digo, de su esposa mientras ésta estaba intoxicada. El acusado ha reconocido los hechos en su totalidad, sin pretender exculparse ni minimizarlos. Así que ese es su estado de ánimo y esa es la línea que asumirá durante los próximos 4 meses. Durante el polémico juicio, algunos de los acusados admitieron su culpabilidad. Sin embargo, hubo muchos otros que se declararon inocentes y afirmaron haber sido engañados por el autor intelectual de los ataques. Según ellos, el marido los convencía para mantener un encuentro de 3 en el que Giselle fingía dormir porque era tímida, mientras el esposo observaba el encuentro íntimo. Varios otros también comentaron que creían que ella había consentido ser intoxicada y abusada como parte de una fantasía. Hasta hubo algunos acusados que comentaron que no creían que fuera abuso porque su marido estaba ahí y podía dar su consentimiento por ambos, como si este tipejo fuera el dueño de la mujer. Pues no. Este juicio no solo provocó revuelo en la población común, sino también en la comunidad médica, ya que la víctima había visitado a ginecólogos y neurólogos por una serie de síntomas
desconcertantes producto de los somníferos y los abusos. Sin embargo, nunca recibió ningún diagnóstico. Que por cierto, para Ghada Heiten-Ganser, una conocida ginecóloga, obstetra y experta en violencia contra la mujer, fue inquietante que ningún médico considerara la hipótesis del abuso íntimo. Esto demostró que había cosas que hay que cambiar en la educación médica, por lo que ella y una farmacéutica desarrollaron una formación para médicos y enfermeras sobre los síntomas que pueden experimentar las víctimas de agresiones íntimas facilitadas por medicamentos. Giselle estuvo acompañada de sus 3 hijos durante una primera audiencia, en la cual también estaba presente con quien estuvo casada durante 50 años. Por otra parte, y si te lo preguntabas, a lo largo de la exposición de los hechos, Dominic permaneció impasible, conversando en ocasiones con su abogada Beatriz Navarro o mirando la sala, donde estaba, por cierto, su ex esposa y sus hijos. Cuando le llegó su momento de declarar, el acusado respondió con un sí cuando se le preguntó si era culpable. Y aunque su víctima se mostró sin emociones, a los 3 hijos de la pareja sentados junto a su madre les costó contener la conmoción. En 2 ocasiones su hija abandonó la sala entre lágrimas y temblores, especialmente cuando se expusieron unos fotomontajes en los que ella aparecía sin ropa. Las imágenes se encontraban en una carpeta de la computadora de su padre llamada Sobre mi hija desnuda. Según los investigadores, la cifra de 200 abusos anuales contra Giselle se trata de una cifra aproximada. En realidad se sospecha que pudiera superar los 30 abusos por año, unos 5 a 6 abusos sadomasoquistas por semana durante 9 años. Los acusados serán juzgados durante las próximas semanas. Sin embargo, las investigaciones siguen. Aún quedan por identificar otros 30 abusadores que están a punto de descubrir su identidad y su paradero. Que por otro lado, se cree que otras decenas de sospechosos han desaparecido y será difícil identificarlos y localizarlos. A su vez, las consecuencias legales para los acusados son severas. Dominic se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Los otros 50 hombres, que alegan en su mayoría haber pensado que la mujer se hacía la dormida o que tenía el consentimiento del marido, también enfrentan penas bastante similares. Aunque para muchos fue una sorpresa descubrir la verdadera cara de Dominic, en realidad tenía un historial criminal mucho más oscuro que se remontaba a años antes de comenzar a agredir a su esposa. Este descubrimiento desconcertó a todos. El monstruo había operado en la sombra durante años, eludiendo la justicia y permaneciendo invisible hasta ese momento y por más de 3 décadas. El proceso judicial desenterró episodios aún más siniestros del pasado de Dominic. Y te digo esto porque cuando se incorporó su ADN en los ficheros policiales, se lo pudo vincular con crímenes no resueltos en la región de París. En 1991, una joven de 23 años, por ejemplo, fue abusada y le quitaron la vida. En el 99, otra mujer de 19 años sobrevivió a un intento de abuso, esto en un pequeño pueblo a las afueras de la capital francés. Y es así como estos descubrimientos también, te digo, añaden una nueva dimensión a la ya de por sí perturbadora historia de Dominic. No solo es el perpetrador de una red de abusos sistemáticos contra su familia, sino que también podría ser un posible matón y un abusador en serie. Según la abogada que representa a las 2 víctimas, Pellicot admitió el intento de abuso, pero negó el homicidio. Sin embargo, las investigaciones continúan en curso, desentrañando cada vez más la profundidad de su cochinero. Si se confirma su autoría en estos crímenes, estaríamos ante un hombre que amenazó a toda una sociedad durante décadas. Su capacidad para operar con impunidad durante tanto tiempo revela una amenaza mucho mayor de lo que inicialmente se pensó, dejando una marca profunda y perturbadora en la comunidad y en la justicia francesa. Francia, profundamente conmocionada por estos hallazgos, sigue con atención el desarrollo del juicio, con la esperanza de que todo el peso de la ley caiga sobre el hombre que durante tanto tiempo ha eludido a la justicia. Aunque aún queda mucho por hacer, también se espera que este juicio histórico no solo impulse reformas legislativas, sino que también sensibilice a la sociedad sobre el hecho de que el consentimiento puede manifestarse de diversas maneras, no siempre requiriendo una respuesta verbal explícita. Pero acuérdate que todos los lunes en el canal de Pepe Misterio se suben las entrevistas que son podcast/documentales. Si le pones en YouTube, acuérdate que todos los lunes se suben los
Acuérdate que todos los lunes se suben las entrevistas, que digamos que es un podcast / documental. Si le pones Pepe Misterio, te va a salir hasta arriba en YouTube la lista de estos capítulos.